Padre Celestial, damos infinitamente gracias por el amor que nos das, por tu infinito amor, Señor. Aligera los pasos de las personas que han de llegar, Señor, para deleitarse en ti, para poder, Señor, entender que sin ti nada podemos hacer, que tú nos des ese alimento espiritual, Señor, que tú nos animes en cada momento, en cada instante, que solamente tú puedes llenar esos lugares vacíos, Señor, y damos infinitamente gracias por la bondad, el amor, la misericordia que tú tienes para con nosotros. Señor, quiero dejar este estudio en tus manos para que sea el Espíritu Santo el que redarguya, enseñe, dirige, exhorte, selle, Señor, en nuestras vidas, y que no solamente seamos oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, pidiéndole en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis queridas damas, ya hoy terminamos este tercer tema y quedamos y alcanzamos a ver en resumen sobre quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces decíamos que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, ¿verdad? Hablábamos de que el Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo es divino. ¿Por qué? Porque Él es creador, es Dios creador, Él creó el mundo junto con su Hijo. Tenemos un intercesor, que es el Señor, y tenemos al Espíritu Santo que nos da realmente el poder que nosotros necesitamos. El tercero es soberano, y más que una fuerza o un poder, es alguien que tú tienes y el que te va a ayudar a tomar decisiones, te va a inspirar a leer la palabra de Dios, te va a ayudar a entender la palabra de Dios, sino que a veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque es que el mundo es muy bullicioso y el mundo tiene tanta bulla que no me deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero cuando yo aquieto la voz del Espíritu Santo, cuando yo aquieto la voz del mundo y pongo atención a la voz del Espíritu Santo, voy a entender tantas cosas. Y yo les decía, pero ¿cómo se escucha la voz del Espíritu Santo? Es algo como una voz allá que me dice, no, tú lo sientes en tu corazón. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a leer la palabra de Dios, la Biblia no se abre como un libro cualquiera. Un libro cualquiera, tú llegas y pasas las páginas, te parece interesante, pero la Biblia, tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te guíe. Cuando tú vas a abrir la Biblia, lo primero que tienes que, Señor, pide al Espíritu Santo que te ayude a entender. Cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, Señor, muéstrame qué debo hacer. ¿Cuál es la palabra tuya en lo que yo debo hacer? Mire, a mí me ha pasado que el Señor me da palabra en ese momento, pero es el Espíritu Santo el que direcciona, el que dirige. Bueno, hablamos que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y en qué nos ayuda? A los creyentes. ¿Y cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Primeramente, porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Cuando yo he recibido a Cristo realmente en mi corazón, cuando he recibido realmente esa salvación, yo siento el Espíritu Santo en mi corazón. Y Él es el que me va a ayudar a hacer un cambio. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, ya no somos las mismas, mis queridas damas. Ahora es por eso que yo sigo siendo la misma. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a empezar a hacer la obra. Y tú tienes que sentir un cambio y los demás tienen que ver en ti un cambio. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué te hace? Nos consuela y nos enseña, trae convicción, usted lo tiene en sus hojas, estoy repasando, de pecado y pone el deseo de ver la verdadera justicia, guía a los hijos de Dios en la verdad, testifica sobre lo que Dios hace y con sus dones nos capacita para contribuir al crecimiento de la iglesia. Cuando uno lleva un tiempo en la iglesia, mis amados,
O haces o haces. O tienes un don, pero yo no sé. Pide al Espíritu Santo que te enseñe cuál es ese don. ¿Cuál es ese don que el Señor te... O dones, no solamente da uno, da varios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo te va a guiar, porque nosotros no podemos guardar esos dones como el guardar los talentos. Acuérdate de la palabra de los talentos. Entonces vamos a guardar esos dones bien guardaditos allá, porque es que de pronto se me contaminan y los dejo guardados. Pues así no funciona. Si el Señor te da un talento, ¿para quién es? Para Él mismo. Él te lo dio, pues ponlos en práctica para Él, ¿sí? Entonces eso es importante. Bueno, y quedamos en Efesios 3, 14 al 21. Si se acuerdan ustedes, Efesios 3, 14 al 21. Y aquí quedamos, entonces vemos cómo vamos todas nuevamente al versículo que ahí quedamos y lo leímos todas a unísono, que quiero nuevamente que volvamos a leer ese versículo para que podamos entender realmente cómo vamos a ir discerniendo. Pero antes, mientras ustedes buscan en sus versículos, en sus Biblias, perdón, este versículo, vamos a ver un video bien lindo. Tengo dos videos para ustedes, así que vamos a ver el primero. Mónica, ¿quieres apagar? Gracias. Y atrás también, si quieres imaginar. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito y te amo. No sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, y aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te persigo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito y te amo. No sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Necesito
tomes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Ustedes el video cómo se posa él y empieza a mover sus alas de una manera espectacular y es un gesto cariñoso y realmente ese es lo que es el Señor en nuestras vidas. Es un deleite, es un afecto especial. Me encantó esa canción, pero ahora quiero ponerles otro video acerca de la... Me hacía pensar que así somos nosotros, que tenemos que tener en ese proceso de nosotros de metamorfosis, de tener una vida cambiada, diferente. Vemos ahí que uno cree que, bueno, el huevito, pero esa metamorfosis duele. Imagínate que ya tiene que reabsorberse. ¿Se acuerda que era un gusanito hermoso? Y tiene que reabsorberse para estar en el capullo. Y eso es algo muy, o sea, los científicos, que es algo muy doloroso y que lleva su tiempo. Y que vemos que después despliega esas alas tan hermosas y esos pigmentos tan hermosos, y digo, eso nomás es la mano de Dios. Como se habla científicamente, que han tratado los científicos como de averiguar tantas cosas en el mundo, pero es que la perfección realmente de Dios es muy, muy difícil comprenderlo humanamente, porque es que Dios es su perfección, es su creación. ¿Ya todas tenemos listas entonces Efesios 3, 14, 21?
mientras que estábamos viendo el video. Bueno, nuevamente vamos a leerlos en unísono. Efesios 3, 14 al 21. Entonces vamos a leerlo en unísono cuando cuente a 3, porque ahí vamos a sacar ya la última parte de este estudio. Dice, por esta causa, doble rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria de la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar a analizar estos versículos, y cuando dice, hay unas palabras, bueno, las subrayé, dice, estemos arraigadas y cimentadas, está en el versículo 17. Dice el versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, para que habite Cristo, ¿qué? Por la fe. ¿En dónde? Exactamente. Entonces, ¿el amor de quién es? Pues de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de arraigados, traduce el rizó, ¿sí? ¿Qué significa? Enraizados, fortalecidos, con raíces fijadas firmemente y constantemente. Ahorita voy a presentar las diapositivas, la del tronquito, la del árbol. Gracias, mi favorita. Y vemos acá cómo, y yo les dije,
Llena un vacío. Nosotros, el Señor, es el único que puede llenar esos vacíos y lugares vacíos en nuestra vida. Paola, muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces vemos aquí cómo el Señor toma y llena cualquier vacío en nuestras vidas. Solamente Él lo puede hacer. Oye, esta mañana hablaba con alguien y me decía, pero yo estoy bien, pasa por circunstancias difíciles, pero yo estoy bien. Y sí se le veía que estaba bien, porque uno lo nota, no, yo estoy bien, ay, pasando, no se da cuenta. Pero esta persona dice, yo estoy bien, realmente. Y hablamos, decía, es porque Cristo ha llenado ese vacío en tu vida. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, siente esa diferencia, el amor de Cristo de una vez. Bueno, así me pasó a mí. Le dije, Señor, saca todo lo que no haya en mi corazón, lo que no te agrada en mi corazón, y llénalo con tu amor. Y eso fue como si me hubiese hecho una cirugía, me llenó con su amor, y ahí empecé a cambiar. Bien, es con su amor. Y a veces nosotros nos aferramos a este lado al Señor y a este lado al mundo. Entonces, tú puedes llenar realmente ese vacío que está aquí al interior, y tú puedes llenarlo como que empiezas así. Por un rato lo lleno Cristo, otro rato lo lleno el mundo, otro rato, y realmente no voy a poder yo llenar ese vacío completamente en mi vida. Y siempre lo he repetido y la palabra lo dice, la única forma que tú sabes que llenaste ese vacío es con la paz. Que tú no puedes entender y que nadie te va a poder entender. Y que tú, ¿pero por qué estás así? A pesar de tanta dificultad, ¿por qué estás así? Lo único que tú puedes decir es, Cristo es mi vida. ¿Te puedo decir un versículo? Ya, Que claro. dice Proverbios 4:27. Dice, bueno, uno dice, hijo mío, no andes en el camino. Bueno, perdón, el 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cierto? Porque es lo que tú dices. Tenemos un pie allá. Exacto. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha y apartémonos del mal. ¿De dónde tenemos ese poder y cómo podemos cimentar mis raíces en Cristo? Alex, porque yo leo muchos libros teológicos, porque yo conozco muchos versículos, sí, eso se llama conocimiento, pero yo digo, siempre ese conocimiento hay que bajarlo al corazón y vivirlo. ¿Pero de dónde viene? Efesios 3:16, ¿qué dice, mis amados? Ustedes lo tienen en sus Biblias. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Es ser qué? Fortalecidos. Amén. ¿Fortalecidos con qué? Poder en el hombre interior. Con poder. ¿En el nombre de qué? Del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo. Entonces, en esa línea que ustedes tienen ahí, ¿quién te va a dar ese poder? El Espíritu Ah, Santo. eso para mí es importante que ustedes vivan, entiendan y crean que el Espíritu Santo vive en sus vidas. Amén. No lo apaguen, que a veces lo apagamos, pero tiene la misma importancia porque la Trinidad de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo y tienen la misma importancia. Pero a veces hay iglesias con que se hablan solamente del Espíritu Santo, que esto se llama bueno, no quiero hablar ahorita porque eso se transmite, entonces no quiero, pero hay iglesias que
O solamente hablan del uno o del otro o del otro. Pero nosotros tenemos que tener una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que cuando los bauticemos sean bautizados, ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y es ahí donde realmente yo empiezo a cimentar a Cristo en mi vida. Vamos al tercer punto, dice, conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, lo dice en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Conocer, conocimiento, vamos a ver la diferencia. Para que seáis ¿qué? Llenos. ¿De qué? De la plenitud de Dios. Llenos. Ahí dice, para que seas un poquito llenos. No. Dice llenos. Cuando dice llenos es que está saciada, completamente llena. No necesitas. Pero Ari, lo que pasa es que yo no me siento llena. Ah, bueno, es porque no estás dando, te estás desviando a la derecha, a la izquierda. ¿Sí? Porque cuando yo me lleno de Cristo no necesito decir es que me falta un poquito llenarme, entonces ese poquito lo voy a coger del mundo para llenarme lo suficiente. Eso no funciona así. Acordémonos de la mujer samaritana. Ella tenía mucho vacío en su vida. ¿Y cómo fue llena? Por Jesús. Que Jesús le dio esa agua viva. Y ya no tuvo sed jamás. Nunca más tuvo sed. Cuando nosotros estamos llenas realmente del Espíritu Santo, yo ya no tengo sed espiritual. ¿Cómo? En ese momento cuando tuvo el encuentro con Jesús, tuvo esa plenitud, esa llenura total. Exacto, porque creyó. Y que pues quedó pensando, Señor, ya no quiero tener sed. Ya no, ya estaba pensando en el agua física, ¿no? Y entonces cuando ella empezó a entender que realmente no le estaban hablando de la sed física, sino su sed como persona espiritual. Ella dice, yo quiero esa agua, Señor, yo no quiero tener un sed más. Pero ella recibió esa agua y no tuvo sed jamás. Tanto que, ¿qué hizo? Se escondió y dijo, eso es un secreto, y entonces ya estoy, no tengo sed, ya no, nada pasó. ¿Qué hizo? A compartir y creyeron que sí, Jesús era el Salvador. Amén, amén por eso. ¿Pero por qué le creyeron a esta mujer? Porque lo vieron su plenitud y su llenura en sus vidas. Mi pregunta es, ¿la gente les ve a ustedes con plenitud y llenura de Cristo en sus vidas? Tanto que cuando tú hables de Cristo seas tan convincente, no porque, uy, es que yo tengo un léxico que yo convenzco a todo el mundo. No estoy hablando de eso, sino que tu vida represente realmente la llenura de Cristo en tu vida. Que tú digas, que te diga, vean en ti, ¿sí? Vean en ti realmente ese cambio, porque es que ya no vives tú. Siempre digo ese versículo, sino vive Cristo en mí. Y si vivo Cristo en mí, pues ya no me van a ver la misma de antes. Y así yo quiera, mira, el Señor es tan hermoso que si yo quiera voy a aparentar santidad, voy a aparentar, pero eso se nota cuando hay apariencia, se nota. Y eso es como mentiras, me está engañando, no, tiene carita como que, pero cuando tú demuestras realmente Cristo en tu vida, no tienes que decir nada, sino eres luz. Eres luz, lo irradias. Sin necesidad de tú contar, no, lo que pasa es que sino que se acercan a ti y dicen, yo sabía, pero tú antes tenías, se te veía la ira, rabia, rencor, odio, amargura, pero ahora veo en ti una paz y una tranquilidad. Dicen que los ojos son las ventanas de la vida, y eso es cierto. Y ahí es donde das testimonio. ¿Cómo mi Ahí es donde das testimonio cuando tú irradias lo que tú dices, que no es todo cristiano, ahorita andan con la Biblia, orando que todo el mundo te vea, o sea, haciendo cosas para que el mundo te vea. ¿Sí? Exacto. Entonces ahí somos hipócritas, somos fariseos. Entonces por eso te dicen que cuando irradiamos esa luz, es que damos testimonio totalmente que estamos llenos de Dios. Exacto, porque el Señor en su palabra dice que por los frutos
¿Y cuáles son los frutos? Amor, paciencia, amor, perseveranza. Todo lo tienes que tener en un solo y lo tienes. Wow, si antes era esa persona tan iracunda, yo le decía, y esa persona me decía todo el abecedario y ahora, wow, me dice, amén, oremos. No te preocupes, imanas tranquilidad, imanas paz. Eso es. Sigamos, mis amados. Bueno, entonces decíamos que conocer, yo busqué en el diccionario, dice conocer, averiguar con el ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Conocer. Conocimiento, acción y efecto de conocer. Para el diccionario español es lo mismo, pero cuando nos vamos al griego, es algo hermosísimo porque en el griego conocer es que se llama ginosko. Llegar a conocer y creer. ¿Sí? Y conocimiento, ¿qué significa? Epignosis, conocimiento actual y fragmentado, o sea que es claro, es exacto. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No están perdidas? Pues en la hoja tú pones tema y tema, yo no sé lo que Sí, sé que está. es Efesios, pero punto 1, punto 2, punto 3 no sé de qué. Claro, mira. Está el árbol, es que ya no tiene. Yo lo tengo acá, mira. Punto, o sea, En la hoja lo tiene. Es otro. Llegamos hasta el árbol. Perdón, Sí, perdón, llegamos hasta el árbol. eso me parece que está muy bien. Perdón. Está muy bien. Es que quería probar así la universidad. Muy bien. Yo decía, tengo que tener en cuenta la hojita de Nosotros no entendemos dónde vamos. Pero bueno, Gracias. pero estamos en el punto 3, era el que vamos a comenzar. Le doy un minutico mientras que entregan la hojita. Bueno, pero casi no pasa nada porque punto 3 quiere comenzar en la hojita. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Exacto. Entonces, ahí está, ¿verdad? El griego que es conocer, que es ginosko, ahora sí. Ahora Ahora sí. Diga, ¿qué está hablando allá que ni no las entendemos? No, ¿Cuál sí está entendíamos, hablando pero cuál punto? no lo entendíamos, pero no teníamos la guía. Sabíamos del punto que se llama. Pero perfecto, muy bien, esa es la idea. Conocer, así, gnosco. Llegar a conocer, creer. O sea, no es solamente conocer y Sí, creer. entonces yo les había leído, para pongamos en contexto nuevamente, en el diccionario español, conocer y conocimiento, ¿verdad? Que simplemente me dicen que es el ejercicio intelectual de conocer a alguien, acciones, en fin. Pero en griego significa llegar a conocer, o sea, creer. Entonces cuando dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, es que creer realmente en ese Salvador. Y en griego significa epignosis. ¿Qué significa? Conocimiento actual y fragmentado. O sea que cuando yo tengo el crecimiento de Cristo y creo en Cristo, tengo un conocimiento claro y exacto de quién es Cristo, de quién es mi Salvador, de quién realmente es Él. Muy bien. Hojitas de la sutra. Del anterior. Alex, este conocimiento, o sea, esta palabra debe ser diferente a la que... Ya estoy en esto. Es más completo, el conocimiento. Perdón, es que ¿alguien habló? Sí, bueno, cuéntame. Este conocer es diferente al conocer, sería bueno verlo en el hebreo, al conocer cuando conoció a Adán a Eva. Es otro término. Sí, lo que es conocer, que se llama gnosis, es el creer, lo que decía. Y el conocimiento de gnosis, estoy hablando de este versículo, estoy hablando de este capítulo, ¿sí? ¿Qué significa? El conocimiento actual y fragmentado. Afuera
cada versículo es interpretado diferentemente. ¿Sí? Yo no puedo generalizar los versículos que todo conocimiento de toda la palabra me dice. Cuando nosotros traducimos al griego realmente es muy rico en esas definiciones. ¿Por qué? Porque es muy diferente yo, como decía Mónica, llegar al conocimiento de cómo conoció Adán a Eva, ¿sí? En ese versículo, a este capítulo que estamos viendo, que Efesios 3, 14 al 21. Entonces, cuando yo traduzco la palabra de Dios en cada versículo, es riquísimo porque me va a enseñar diferente su forma y el contexto, ¿sí? Entonces, yo no puedo generalizar como nuestro español, ¿sí? Nuestro español, a veces hay palabras que generalizan que es el conocimiento, ya, pero hay palabras que el mismo el significado o palabras tienen un diferente significado. Nuestro español también es rico. Pero aquí bíblicamente, en este capítulo de Efesios 3, 14 al 21, ¿qué me dice del conocimiento? Es algo que yo debo creer, es algo exacto de la palabra de Dios. Cuando uno eso, es cuando realmente voy cimentando la relación con Cristo en mi vida. Pero ¿quién me ayuda a creer y tener conocimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sin él realmente va a ser muy, muy difícil. Muy bien. Vamos ahora sí al punto 4. Ser llenos de toda la plenitud, que lo dice en el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Dice, y conocer el amor de Cristo que excede que a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, toda la plenitud realmente de Dios. Entonces, en el griego llenos, ¿sí? Ya hablamos del creer, hablamos de conocer, del conocimiento, y en el mismo versículo vamos a hablar de el lleno. Lleno. La palabra llenos en griego se llama pleroo. ¿Qué significa? Me parece lindísimo. ¿Qué significa? Usted lo tiene, completar, llenar, especialmente de algo nuevo. Qué hermoso. Por eso aquí en el versículo dice que tenemos el conocer, el conocimiento y la llenura. Plena. Entonces me pareció muy lindo porque es comprender y solamente él puede tener y llenar ese hueco. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un hueco en nuestra vida? Todos. La que me diga que no, pase aquí, porque wow, no, es algo espectacular. Pero todos de una u otra manera hemos tenido un huequito, ¿sí? Algo aquí en nuestra vida, pero que solamente Cristo ha podido llenar, ¿sí? Una ausencia, ¿sí? Digamos, cuando mi hija Ana María se me fue, ¿sí? Yo siempre había dado consejo cuando el consejo del lío vacío, yo vacío, y yo daba consejos, sí, ora, llénate del Señor, y el Señor puede, pero, ¿sí? Y yo decía, wow, ¿es tan duro? ¿O por qué? ¿Será que está exagerando? Pero cuando mi Anita se me fue y la despedía allá en el aeropuerto, yo sentí que la parte de mi corazón se había ido con ella. Y quedó un hueco así que varias damitas de la iglesia se dieron cuenta del dolor y me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo decía, ¿sí? Exactamente, pero ahora yo tengo realmente la autoridad de decir, ya sé qué es eso, ¿qué es eso? Y fue para mí tan duro los primeros días. Ya, pero sí, ¿vos eres pastor? Ay, hermana, soy humana. Soy humana. Es mamá. Soy mamá. Y mi niña, porque aún mi niña, pues pobrecita se me fue, uno cree, no, por allá tengan por ahí unos 35, pero cuando se nos van tan jóvenes, ¿sí? No, porque estaba en tu casa. ¿Eh? Estaba en tu casa. Estaba en mi casa. Entonces sí, estaba en mi casa y cuando los primeros días fue difícil ver su habitación sola, sus cosas
porque bueno, no estaba tan sola, pero sí dejó sus cosas, su cama, su televisor, su armario y algunas cosas porque no pudo viajar con todas sus cosas, no se pudo llevar el trasteo. Para mí era duro. Tenía un vacío, un hueco en mi corazón que yo no podía llenar y yo era llore. Yo decía, no, yo como que voy a pedir la renuncia de ser esposa de pastor. ¿Será que me acepta la renuncia? Porque tenía una cosa muy dura y era ese vacío que mi hija llenó, que mi hija me dejó, pero el Señor de una manera tan hermosa fue llenando ese vacío. Me preguntaban de mi hija y yo lloré. ¿Tú cómo estás? Lloré. Pero ahora me preguntan de mi hija y sí, me hace mucha falta. Pero Cristo ha llenado ese vacío en mi vida, de verla, de cómo ahora, si antes yo hablaba con alguna damita, es increíble cómo Dios hace las cosas. Mi hija está en mi casa, pero hablábamos tampoco porque ella llegaba de su trabajo, llegaba muy cansada de seguir trabajando porque tenía que entregar informes. Hola mami, ¿cómo estás? Bien mami, no sé qué me pasó esto, eran 5 minutos, pero ahora duramos hora y media, porque la comunicación, gracias a Dios por la tecnología, nos vemos. Y ella me muestra, mami, mira lo que preparé de comida y me manda fotos. O está en la cocina, mami, ¿cómo le he hecho aquí? Y en el video ahí nos unimos tanto. Y eso que estamos en 13 horas de diferencia. Entonces cuando es de día, yo, mami, buenos días, yo, hija, aquí buenas noches. Mami, buenos días, allá buenas noches, yo aquí buenos días, mami. Y así. Pero buscamos el tiempo y solamente Cristo y como Dios también fue dándome lo que yo necesitaba. ¿Sí? Y esa es la forma en que Dios llena tu corazón, mi querida hermana. Dios te va dando lo que necesitas. Y Señor sabía que la forma de llenarlo era con Él, con todo su ser, con toda su palabra, pero también que yo necesitaba ver a mi hija, escuchar a mi hija. Y yo la escucho, nos vemos. Y nos reímos y ella siempre es con una sonrisa en su cara. Y al principio cuando ella veía que yo estaba muy triste, ahora los celulares tienen forma de poner la cara grande, los ojos grandes, como cómicos, ¿sí? Y yo, hija, ¿cómo estás? No, mami, y ponía su cara cómica, porque ahorita los celulares tienen esos efectos. Sí. Entonces ponía su cara toda como grande, sus ojos, y yo me hacía reír. Yo, mi hija está feliz, yo debo estar feliz. Entonces, es la forma que el Señor va llenando esos vacíos. Entonces, Él me llenó especialmente de algo hueco. Y el Proverbio 19:22 es un versículo muy lindo porque dice: contentamientos a los hombres, hacer misericordia. Y es ahí cuando hago la misericordia del Señor, tengo la misericordia en mi vida, tengo ese contentamiento tan hermoso. Bueno, sigamos, mis queridas damas, pero solamente solo Dios tiene lo que tú necesitas, nadie más. Se están deleitando, así estén llenando la barriga, están llenando la barriguita, están comiendo con los ganos. Muy bien, solo Él tiene un amor eterno y quiere inundar tu vida con Él, solamente lo puede hacer. Permite, Él está listo, Él está dispuesto, solamente Él quiere que tú lo permitas, no más. La plenitud de Dios no es algo que se produzca una sola vez, ¿sí? La plenitud de Dios, la salvación, tú la tienes de una vez y para siempre. Pero la plenitud es constante. Todo el tiempo la vas teniendo. Pero ¿cómo? Pero Alex, ¿cómo puedo llenar ese vacío? ¿Cómo empiezo? Debemos confesar nuestros pecados diariamente, mis amadas. Porque el pecado va a llenar ese vacío. Y si el pecado llena ese vacío, ¿te hace sentir tranquila, en paz? No, con carga. Para que nada obstaculice la obra y llene sus corazones vacíos, solamente tienes que permitir que estés limpio sus corazones con el perdón de Cristo. Bueno, ¿cómo podemos avivar la llama del amor de Dios? Ustedes lo tienen en sus hojas, ¿verdad? Sí. El Salmo 90, 14
es un versículo muy lindo, porque ¿qué dice? De mañana, sácianos de qué? De tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Y qué dice ahí? Del mediodía o la noche, bien tarde, llanan, no, de mañana. Yo tengo aquí una damita muy linda que ya se levanta a las 4 de la mañana. Ay, no, a las 2. La buena no duerme. Pero ella de madrugada busca al Señor. De madrugada. Pero dice que la madrugada es la más linda para encontrarse. Es difícil, pero yo digo, uy, no, pero ¿qué? Yo estoy dormida. Pero la madrugada es el tiempo más lindo porque tú estás sosegada, todavía todo está en silencio, todo está en tranquilidad. Así que de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pero ¿cómo lo podemos hacer, mis amados? Lee la palabra de Dios. Inúndate de canciones y himnos hermosos durante todo el día. Ora, pero ora con un corazón contrito y humillado. Mis amadas, estamos aterrados con mi esposo que los viernes de oración ha bajado mucho el número y es muy triste. Mi pregunta es, ese viernes de oración, ¿con qué lo estás llenando tú? ¿Con qué lo estás llenando tú? ¿O con qué estás permitiendo que se llene? Cuidado, porque Satanás está llenando realmente ese vacío que solamente Cristo puede llenar real y verdaderamente. Entonces, nosotros decimos, antes abríamos la iglesia. ¿Quién alcanzó a tener esos tiempos conmigo? Moni, Jenny, los viernes hacíamos chocolate, cuando yo iba a temprano hacía chocolate con pan y nos reuníamos. ¿Se puede volver? Ahora vemos, sí, hay que estamos que orar por eso. Lo tenemos, internet, Zoom, comodidad de casa, no trancones, seguridad de que el carro no nos roben de noche. Y a pesar de eso, nos cuesta. Uno no se concentra, está mirando allá, pero está haciendo algo. Exacto. Está conectado, no. Sí. Presencial es mejor. Sí. Pero bueno, lo tenemos en este momento por Zoom. Pero ni eso, wow. Y yo me preguntaba, ¿con qué estás llenando esos viernes de oración? ¿Cuánto le estás dando al Señor? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Viernes todo el día? Porque es a la noche, es a las 7 de la noche. ¿Y por qué te cuesta cuando Dios te dio el resto de semana y te ha provisto? Les dejo esa inquietud. Debes evitar apagar el Espíritu Santo, es una forma de apagarlo. Desobedecer. El Señor dice, el que sabe hacer lo bueno, ahí les dejo también esa pregunta. Que se conectan, que no se conectan por decir que están conectados. Entonces yo digo, no, si uno se conecta es para concentrarse y estar en lo que es. Porque si nosotros, Dios nos da todo el tiempo del mundo porque nosotros no le damos unas horas a Él, igual no son todos los días. Entonces el decirle, es que estoy ocupada, es que viene, yo por lo menos, siempre los viernes mi hija y mi nieto y todos vienen. ¿Y yo qué hago? Yo prendo el Zoom, bueno, yo pongo a todo volumen y mi hijo, mi hija, ahí lo estoy evangelizando. Exactamente. Por ejemplo, primeramente el Espíritu Santo fue inspiración, pero también este caso de Miriamcita y su familia fue inspiración para que mi esposo empezara a hablar sobre la oración. Porque muchos, eso les había hablado, pero el Señor dijo, no, vuélvelo a repetir, porque se dice repetirás en tu casa, estando, hay que repetir. Entonces, y cuando toda la familia se esté conectando, entonces eso es inspiración, pero eso realmente, mis hermanas, es la relación que tú tengas con el Señor, es en intimidad. Tú tendrás que darle cuentas al Señor. Muy bien,
Dice, busca pasajes bíblicos donde me recuerden cuánto me ama Dios, tarea para sus casas. Y ustedes ven un dibujo muy lindo de una mujer aquí como diciendo, ¿Dónde está la tarea? ahí, en el punto 5, busca pasajes bíblicos donde me recuerden cuánto me ama el Señor. Busca. ¿Qué tal manera? Y esto realmente es para que usted demuestre, para que recordemos cuánto te ama el Señor y lo tengamos en tu mente y en tu corazón. Y en este dibujo tan bonito, ustedes en su intimidad, en su casa como tarea, escribe dentro del corazón. ¿Ve lo ven el corazón? ¿Qué vacíos? No importa. Si no caben, ponen a respaldo. Ahí están las líneas al frente. ¿Deseas? Entre el corazón con la línea. Donde quiera. Son líneas, espacios para Dentro del corazón. Y dice aquí, es que ya explico la tarea. Escribe dentro del corazón, qué vacío desea que el Señor llene, y escribe en las líneas un versículo en el que tú te apoderarás como promesa que ocupe este vacío. Ahí léanlo, ahí está la tarea. Conclusión, se acabó la clase. Si usted no está experimentando satisfacción, hay un obstáculo y debemos identificarlo y pedirle a Dios que lo quite. El mayor obstáculo es permitirle a Dios que tenga acceso a nuestros lugares vacíos. Si tú tienes ese obstáculo, queremos que nosotros decimos, yo puedo llenar realmente ese vacío. Permite que el Señor llene el vacío en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, terminando este tema, te pido de todo corazón que solamente seas tú el que llenes esos lugares vacíos. Que toda ira, todo odio, toda amargura sea quitada de nuestros corazones y que permitamos que nos llenes ese corazón por medio del fruto del Espíritu, que tengamos paz, paciencia, benignidad, Señor, gozo. Señor, todos estos frutos que nos pueden llenar y que solamente tú lo puedes dar por medio del Espíritu Santo, Señor, que Él reine en nuestras vidas, nos redarguya, nos ayude a entender cómo hacerlo y cómo depender y cómo raizar nuestra vida espiritual aquí. Gracias, Señor, por este tiempo, por el refrigerio, Señor, por el tiempo de alabanza y de predicación. Lo dejamos en tus manos, pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén.